Bueno, mi nombre es Brian Vargas. Voy a hablar sobre Pierre Bourdieu. En este caso, cómo Pierre Bourdieu veía la educación. Bueno, su origen y bueno, su trabajo más que todo se centraba en cómo la sociedad se reproducía en desigualdades tanto en el siglo XX, ¿no? Más o menos entre el año 1930 al año 1990. Fue en todo ese siglo. Pierre Bourdieu era de una comunidad humilde, era de una familia humilde que económicamente no tenían dinero, además que no vivían en una ciudad, sino vivían en la parte rural, fuera de la ciudad de París. Pero gracias a su conocimiento y gracias a su talentoso pensamiento que tenía sobre la educación gracias a esto llegó a estudiar en la universidad, bueno, en el colegio, en la Universidad de París, donde era alto nivel, donde solo iban personas de alto dinero y personas de buenas familias. Aquí Pierre Bourdieu se sintió muy incómodo por el hecho de que no encajaba en este sitio, pero le tocaba para poder estudiar lo que él quería. Su pensamiento se idolatró mucho tanto en la sociología, en la antropología y en la filosofía. Es por eso que lo llevó muy lejos a tener tanto obras como muchos pensamientos que han inspirado hasta la actualidad. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Donato Chamorro y hoy vamos a debatir sobre dos grandes sociólogos que han influido en la educación de hoy en día. Y bueno, voy a empezar. El sociólogo que decidí escoger por su eh, caracteriza- caracterizada forma de ver la educación desde su perspectiva es Paulo Freire. Paulo Freire nos enseña que la educación no solo es transmitir conocimiento, sino llegar a un diálogo que nos ayude mejor a comprender la clase o socializar en nuestro entorno. También habla de la humanización, devolverles a los niños y a la sociedad personas que sean más humanitarias en el sentido de derechos y de todo lo que es con lo social. Eh, También de la educación como una práctica de la libertad, no verle a la educación como una prisión o como una cárcel de solo conocimientos y nada que sea práctico para que puedan desarrollar nuevas facetas en su educación. También nos dice que, bueno, estos los dos son grandes aportes que han hecho, tanto el sociólogo de mi compañero Brian y el mío, aunque los dos no van por el mismo camino, se entrecruzan, pero quieren lo mejor para la educación. A continuación, mi compañero. Bien, buenas noches, profe. Buenas noches, Donato. Mi nombre es Brian Vargas. Bueno, como ya anunció mi compañero, vamos a debatir. Y sí, es muy importante lo que acaba de decir mi compañero sobre Paulo Freire, ya que gracias a él, hasta ahora, en la actualidad, estos ámbitos educativos se han ido plasmando en muchas instituciones educativas, ya sea escuelas, colegios o en la educación superior, que serían las universidades. Bien, yo voy a hablar sobre Bourdieu. Bourdieu, más que todo, se centró en cómo la sociedad reproduce desigualdades, especialmente a través de las instituciones, como lo había dicho, como la escuela o colegio. Bien, vamos a hablar un poco sobre Bourdieu, ya que viene de una familia muy humilde, de un pueblito de las afueras de París. No era dentro de la ciudad, sino era de la parte rural, no era del urbano, sino de lo rural. Gracias a su arduo conocimiento, pensamiento que tuvo desde la escuela, colegio y la educación superior, gracias a estos pensamientos, le ayudó a ingresar a una institución de muy alto calibre que era la mejor universidad de París. Gracias a esto pudo ingresar, pero no se sintió muy cómodo, que digamos, no se sintió dentro de ese grupo, ya que los demás compañeros, profesores y toda la sociedad que había en la ciudad tenían mucho dinero y gracias a esto
podían estudiar en esas grandes universidades, pero él no tuvo que pagar nada. Es como decir que se ganó solo una beca, pero gracias al estudio que tuvo, ¿no? Porque su pensamiento es muy idólatra y se cautivó en el tema de filosofía, antropología y claramente la sociología. Gracias a esto él pudo emerger y pudo tener muchas obras muy importantes, donde hasta la actualidad es muy importante seguir este ámbito porque hasta la actualidad se sigue viendo muchos errores, ¿no? Que la gente, por ejemplo, de escasos recursos no puede ingresar a la ciudad, no puede estudiar dentro de la ciudad una mejor educación, sino que tienen que conformarse con la educación que tienen en sus pueblos o comunidades. Entonces, Bourdieu habló mucho de esto, que ya a continuación vamos a seguir detallando. Es muy importante lo que dice mi compañero. También quiero agregar que Paulo Freire quiere que la educación deje de ser bancaria y sea más liberadora para las nuevas mentes que van a entrar en este círculo educativo o insertarse en la sociedad. Bueno, sí, es muy importante lo que dices de Paulo Freire, pero también tuvo sus errores, ¿no? Y se equivocó en su transcurso tanto del siglo XX como hasta la actualidad. Bueno, Paulo Freire, en uno de sus errores es que todo el contexto y ámbito educativo se basaba más para una escuela que era en comunidad, más o menos para la zona rural, que estaba muy bien. Pero, por ejemplo, a una escuela masiva, una escuela muy grande, no servía este tipo de idolatrías y por eso no convenía, ¿no? Los estudiantes era como que se perdían, no sabían cómo estudiar ese proceso, cómo estudiar ese conocimiento, que se desenfocaban totalmente, ¿no? Del tema que estaban a tratar. Bueno, otro de los errores también puntuales que tuvo Paulo Freire fue en el tema de que él hacía ver que al docente se tenía que involucrar mucho en sus estudiantes. Es decir, que no le daba esa libertad de estudio, no le daba esa sintonía, esa autonomía para que cada uno de sus estudiantes o los estudiantes del futuro puedan expresarse de gran manera, sino que el docente tenía que influir y seguir influyendo hasta, por ejemplo, en el colegio. Los docentes influían tanto en los estudiantes que los docentes escogían las carreras universitarias de sus estudiantes. Y cuando tendría que ser que el estudiante tiene que estudiar algo que le gusta, obviamente, sino que el docente les involucraba y bueno, esto fue uno de sus errores muy técnicos que tuvo más que todo en las escuelas altas, ¿no? Tanto colegio como universidad. Pero de ahí de lo demás, de sus aportes sí estuvo muy bien, sino que hubo esta sintonía que mucha gente estuvo en desacuerdo con él. Muy interesante la observación de mi compañero a mi autor y pues las personas no son perfectas y hay fallas, ¿no? Eh, a continuación voy a dar mi punto crítico sobre Bourdieu y lo que le faltó a su práctica de educación. Bueno, Bourdieu nos enseña y se enfoca más en su teoría de la reproducción, donde explica que la escuela legitima la desigualdad. También nos hace ver desde una parte cultural, nos desestima en el sentido cultural. Sin embargo, se le suele cuestionar por lo siguiente. Determinación del excesivismo. Bourdieu intentaba que sus conceptos, o sea, su educación sea perfecta, pero ninguna educación es perfecta porque siempre hay cambios en la perspectiva del estudiante y también del docente. Bueno, como te dije rato, Bourdieu hace que la desigualdad, en vez de erradicarla, es como si la promoviera. Entonces, nos da a ver que la desigualdad en las instituciones o en cualquier ámbito es algo no tan habitual y que nos perjudica. Bueno, la falta de propuesta pedagógica también. Dice, a diferencia de Freire, Bourdieu es un sociólogo de diagnóstico. Describe brillantemente cómo funciona la exclusión
pero no ofrece una metodología que rompa esas barreras y nos logre enseñar cómo es de verdad el aula por dentro. También el pesimismo estructural, aquí hablo desde la desmotivación del docente y del estudiante, ya que sugiere que cualquier intento de cambio sea absorbido o neutralizado por la estructura del sistema escolar. Entonces, en esta parte, pues, no tenemos mucha, digamos, libertad también con los estudiantes. Tener un proceso educativo que sea muy regulativo para ellos también es estresante y no, no como es, no nos ayuda a tener una mejor educación. Gracias. ¿Cómo podemos? Bueno, como tú dices también, eh, está correcto el punto de vista, ya que a fin de cuentas los dos querían aportar y bueno, lograron aportar algo muy importante en la educación, pero asimismo tuvieron sus fallas, sus errores durante el proceso. Pero bueno, gracias a esto, cada uno de los sociólogos, tanto Freire como Bourdieu, pudieron enfocarse y dar autonomía, ¿no? Que tengan mejores cosas, más cosas buenas que más cosas malas. Y eso es lo que siempre se ve, tanto en la educación superior, ver lo mejor que hicieron cada uno para uno como estudiante o ya como docente, poder copiar o hacer algo mejor que hicieron los sociólogos en tanto en el siglo XX como a inicios de este siglo XXI. Ahí Gracias. le, ahí le corto. Ahí le cortas. Eh, bueno, entonces ahora vamos a dar nuestros aportes sobre lo que es el pensamiento de cada autor, pero si estuviera aplicada en la educación contemporánea. Bueno, por mi parte, Paulo Freire nos dio lo que es el pensamiento crítico. Y también, en vez de memorizarse las cosas, o sea, solo absorber conocimientos, necesitamos analizarlo, hacer una retroalimentación y ponerlo en práctica para que sea más dinámico que, o sea, digerir el conocimiento. Analiza los problemas en sus entornos, hace que los estudiantes, en vez de solo resolver problemas, o sea, imaginativos o en ejemplos, lo hagan en las prácticas reales, o sea, a base de problemas de la vida real, hacen su conocimiento y construyen su saber. También la empatía y la ética, la relación entre docente y alumno debe ser de una manera eh, de transmisión de conocimientos y algo de respeto mutuo, que eso siempre debe que ir a mano con la ética porque es algo, es un valor muy importante. El reconocimiento que el estudiante trae consigo, saberes privilegiosos y saber que el estudiante tiene conocimientos previos y en base a los conocimientos previos podemos desarrollar algo mejor y pues encajar en un sistema educativo correcto. Bueno, pues está muy interesante lo que Paulo Freire ha dado su aporte y sus ideas tanto en la educación contemporánea. En cambio, bueno, Bourdieu fue algo similar, tuvo el pensamiento crítico muy aliado, ya que él tuvo el concepto de habitus. El concepto de habitus es un conjunto de disposiciones que, por ejemplo, lo vamos a dividir en tres, que es eh, pensar, es cómo actuamos y cómo percibimos las cosas. Bueno, entonces, gracias a esta reflexión nos hace ver que debemos utilizar mucho lo que es el cognitivismo. Bourdieu trajo mucho esto porque primero para analizar o ver alguna cosa, poder contestar bien, hay que pensar, ¿no? Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que analizar, hay que sintetizar primero la información y después poder actuar y percibir de otras personas. Eso es lo que nos enseñó Bourdieu. Además que, bueno, nos puso un ejemplo claro que un estudiante, por ejemplo, si está criado en un ámbito educativo, donde los tanto papá o mamá o incluso los dos eh, son docentes, ¿no? Y dan clases, un estudiante va a estar más adelantado que los demás compañeros. De igual manera, reflexionando y analizando las cosas desde una edad temprana, que sería desde en la escuela, ¿no? 8, 9, 10 años.
Bueno, además de este aporte, también nos hizo ver que, bueno, los docentes ahora tienen que evaluar con el mismo criterio a todos, ¿no? Ahora no es que se ve si vienen de comunidades, si vienen de la parte rural, si son, por ejemplo, un color diferente, como es el de la raza negra o de los indígenas. Bourdieu nos hizo saber que debemos evaluar a todos de la misma manera. Algunos podrán tener más dinero, tendrán una mejor condición económica, algunos no, pero debemos ser igualatorios en ese, en ese transcurso, ¿no? Y sobre todo nosotros como futuros docentes debemos tener en cuenta, claro, eso. Para finalizar, Bourdieu, bueno, en conclusión, Bourdieu nos hizo entender que la educación no es neutral, que detrás de buenas notas, detrás de sacar, tener unos buenos exámenes, buenas notas en la escuela, colegio, universidad, Bourdieu nos hace ver que hay factores sociales invisibles que afectan demasiado al estudiante, que se puede sentir mal y bueno, puede llegar a alguna desgracia no querida, ¿no? Sino que nos hace entender eso, que la educación lamentablemente no es neutral. A algunos les puede ir bien por el tema económico, a algunos les puede ir mejor por el tema académico, pero siempre va a haber una escalonada en ese transcurso de la vida. Pero bueno, a fin de cuentas, gracias a los dos sociólogos nos han dado muy buenos aportes y hay que seguir sobre todo tanto el cognitivismo como el constructivismo y el pensamiento crítico que Freire siempre se mantuvo con eso. Y bien, para finalizar el debate, esperamos que le haya sido de su agrado al profe, que, que esperamos le haya gustado y bueno, dar los datos más importantes de cada sociólogo, ¿no? Y sus aportes, sobre todo, sus errores, eso nomás. Muchas gracias de igual manera, Donato, por este debate. Fue muy crítico y a la vez nos pudimos enterar de bastantes cosas, tanto de un sociólogo como del otro. Y pues fue un gusto debatir contigo. Lo mismo digo, Brian, con gusto poder compartir estos dos pensamientos que nos han ayudado a ver la educación de otra manera y pues ajustarse a un modelo pedagógico que nos enseña y nos imparte que seamos mejores. Nos ayuda mucho y es muy influyente hoy en día. Eso nomás, pues, agradeciéndole al profesor por su tiempo y muchas gracias.